Ladies and gentlemen, otra Richarla aquí en 4x4, locutora, productora, licenciada en comunicación, con especialidad en periodismo y demás, ha laburado en muchos medios y está laburando actualmente muy activa en la publicidad. Para mí es un placer tener aquí en Richarla, así en 4x4, a Miss Jay Castaña. Gracias. Jay, gracias por venir. Gracias a vos, por favor, por invitarnos. Digo invitarnos porque ya no estoy sola hace unos meses. Claro que sí. En este cuerpito, yo no sé si la cámara puede captar esta situación, No. pero hay una panza explotando, entrando al tercer trimestre. No quise pecar porque no conozco futuro posible nombre que ya debe estar por salir. No, Sí. Si querés decírmelo, quemármelo entre comillas. Por supuesto. Quiero tener la exclusiva de esto. Ya hay nombre. A ver. Estoy con Atilio. Muy bien. Así que Estoy con gracias Atilio por- y con Jay, entonces. Me encanta. Gracias por invitarnos a ambos. Me encanta. Hermoso estar acá. ¿Cómo venís llevando? Que es, digo, no la primera pregunta, pero sí al verte, nos vimos hace muy poquito tiempo. ¿Cómo estás transitando esta ya recta final de embarazo? Mira, por suerte contenta porque me siento muy bien físicamente. Sí. Estoy bien, estoy activa, camino un montón, hago pilates. Nunca dejé de hacer ejercicio, salvo por el pequeño momento del comienzo donde tenés náuseas, tenés sueño todo el tiempo. Salvo por ese breve periodo del comienzo, la verdad es que me siento súper bien, estoy muy activa, así que agradecida porque sigo con mi rutina normal por ahora. Sé que después de un parto todo cambia y ya me voy haciendo a la idea de esa situación y bueno, estoy recontra abierta a todo lo que pueda suceder. Pero bueno, la idea, los freelancers no tenemos licencia por maternidad y, o sea, con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, claro. Pero me encanta la idea de seguir laburando, así que mi idea es como retomar lo antes posible, seguir, no te digo, obvio, al 100, porque sé que un recién nacido implica un montón de nuevas cosas, ¿no? Claro. Responsabilidades y poner el cuerpo a toda hora. Pero contenta porque me siento muy bien. No, y se te ve muy bien. Gracias. Venías hasta acá y yo decía, wow, y tiene que subir escaleras por ahí, va a poder, y fue como, viste, pero... No, súper. No, y más allá de los primeros meses del recién nacido, digo, son los primeros meses, por no decirte año, digo, que algo, después vamos a compartirlo, vi en redes que publicaste una especie de carta o una especie de post donde manifestabas por ahí el hecho de que ahora son dos personas las que los clientes van a escuchar a dos personas y demás. Y nada, ya vamos a llegar ahí, porque me interesó mucho también cómo lo vas a abordar. Yo te conocí a vos por lo menos en una de las famosas fiestas de doblaje que se organizan sí. a fin de año, que cuando nos vimos más o menos dijimos, sí, por LinkedIn o por algo por el estilo, más o menos habíamos visto laburos del otro o algo, pero después vernos en persona y compartir un montón de cosas que digo, mirá la cercanía que logramos en poco tiempo, y son esas cosas que a mí me encantan y agradezco también tenerlas en el cotidiano y que también hagan que ustedes estén acá presentes. Me encantó ese día haber salido de la virtualidad porque lo que sucede a menudo entre colegas es que uno se sigue en las redes. Yo me acuerdo patente que cuando nos empezamos a seguir en Instagram, escuché algunos de tus trabajos y dije... ¿Te acordás de ese día que nos seguimos en Instagram? No el día puntual, pero digo, no, wow. registro de cuando empecé a escuchar laburos tuyos. Sí. Y dije, wow, qué buena interpretación. Dije, tiene este chabón, pensé. Qué buena interpretación. Y te escuchaba puro doblaje. Y digo, ¿cómo no está en la tanda este hombre? Yo te juro, no te lo había dicho antes, te lo digo hoy, ahora, al aire en este momento. Gracias. Pero fue lo que pensé. Dije, me gustó mucho de verdad tu laburo. Entonces creo que por eso después empezamos a charlar, nos vimos ahí el día de la fiesta de doblaje. Pintó buena onda. Sí. Por eso digo que está muy bueno a veces sumarse a los eventos sociales, que es algo que a mí en particular me suele costar, porque si bien
soy un ser social, tampoco soy el ser más social del planeta, me encanta tener mis momentos de intimidad, de pausa, soy ermitaña, me gusta muchísimo estar en mi casa, disfruto de toda la idea del home studio, de salir poquito, también disfruto cuando me invitan a los estudios, Obvio, pero digo, soy un ser bastante ermitaño también, entonces cuando de repente me sumo a un evento social, me pasa que vuelvo a casa feliz, porque digo, ay, menos mal que fui, qué bueno que dije que sí, qué bueno que conecté ahí, porque te cambia un montón. Lo hablábamos con Laurita Casani acá y con Gaby también. Pero yo creo que si bien todo trabajo requiere relaciones públicas, creo que el nuestro, si no es el que más las requiere, y uno dice, pero pará, de una fiesta de fin de año, de todo chupado o algo por el estilo, no, pero salen encuentros con personas que vos por ahí no te imaginabas y decís, oh, mirá qué buena onda pegué, y después lo mismo para el futuro, de posibilidad de trabajo juntos, o che, mirá, venís acá en este caso a una charla o algo, a una recharla, pero digo, sí. viste, pueden pasar un montón de cosas, y yo creo que eso también es un poco lo que nos está permitiendo ahora volver a la presencialidad. Si bien en el resto de Latinoamérica ya han vuelto casi al 100%, no tanto en la parte comercial, sí en la parte de doblaje. Acá todavía, cuando hay un encuentro presencial de cualquier tipo, es inevitable en nuestro laburo hablar del laburo. Uh-huh. Es inevitable. Sí. Y también nos gusta. Y no, nos gusta, y aparte esta necesidad de no, porque pasó tal cosa y no, y mi trato con esto. Y siempre pasa. Siempre pasa. Sí. Desde este lugar pregunto, porque sé poco y nada sobre vos, pero sé que te recibiste en COSAL, sé que has laburado en radio, sé que has laburado en varios otros medios, pero del origen tuyo sé poco y nada. ¿En qué momento, dónde creció Jay Castaña? Me encanta que me preguntes eso porque a mí misma me pasa que hacía mucho que no recordaba el origen. ¿Cómo llegué a esto? Los comienzos, cuáles fueron los primeros laburos de locución que nada tienen que ver con mi actualidad, porque fui cambiando un montón. Sí. Entonces que me lleves a ese lugar me pone contenta, está bueno. Hay dos explicaciones posibles, creo, para la pregunta de por qué sos locutora, por qué decidiste estudiar locución. Uh-huh. Y la primera y la más visceral sería, la verdad que estaba en el último año del colegio, siempre supe que me gustaba la comunicación, como que siempre bachiller con orientación en comunicación y todo, pero no tenía ni idea qué hacer, o sea, la verdad es que estaba, y no tuve la suerte de que mis viejos pudieran como explicarme mucho de qué sucede con las carreras, o sea, mis viejos son comerciantes, no terminaron el colegio y bueno, nada, es como que faltó un poquito de pronto eso en casa. A ver, hicieron un montonazo por mí, estoy feliz, agradecida y me llevo re bien con los dos y divinos. Pero por ahí, cuando pienso ahora en la llegada de Atilio, digo, ¿cómo voy a acompañar yo el día de mañana toda una serie de explicaciones sobre qué es el mundo, cómo se mueve el mundo, qué carreras elegir, por qué sí, por qué no, ser empleado, ser freelance, cuáles son los beneficios y las contras de cada sistema, ¿no? Como claro. Ya lo pienso, ni nació el pibe y yo estoy pensando en esto. Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas. No, pero también está bueno porque lo estás atravesando vos en cierto punto y constantemente todos nosotros lo estamos atravesando, ni hablar ahora a punto de ser mamá, que es lógico que esas incertidumbres propias digas, ok, quiero que mi hijo las tenga presentes ya desde el segundo uno. Sí, sin presionarlo, obvio, pero que las tenga presentes sin y que vea ambos pero, lados. Claro, ir como paulatinamente sembrando semillitas, explicando cosas que a mí me hubiera gustado entender desde antes, porque hay cosas que me costaron un montón y que te puedo decir que recientemente me cayeron las fichas de cositas y las que van a seguir cayendo, ¿no? Porque uno crece todos los días. Pero bueno, retomando, no sabía qué hacer. Estaba terminando el colegio y dije, bueno, quizás puede ser psicología. Sabía que tenía que ser algo relacionado con la comunicación. Eso sí o sí. Y hasta que me acordé, bueno, fue medio así de casualidad. Y la segunda, porque te digo,
esa fue como, locución está bueno, qué sé yo, hicimos alguna cosita en el secundario relacionada, algo de taller de radio. Dije, bueno, voy por acá. Pero la segunda es que mi viejo me recordó que mi abuela paterna fue locutora y actriz. Claro. Se recibió en ISER. Mi abuela paterna, que en paz descanse porque murió cuando yo era muy chiquita. Y anécdota que también traigo a colación un poco de la mano de lo que sucede en la sociedad y cómo venimos evolucionando y lo que falta, porque me voy a agarrar un poquito de mi costado feminista. Uh-huh. Mi abuela ejerció, fue compañera de Alfredo Alcón, hizo teatro, bueno, locutora. Hasta que conoció a mi abuelo, se casó y mi abuelo le dijo, bueno, pero ¿es tu profesión o la familia? Porque antes la mujer estaba en casa y se dedicaba a los chicos. No, y más salir afuera a besarse con Alfredo Alcón. A veces, imagínate. Encima Alfredo Alcón. Por favor. Claro. Y era muy complicado. Y aparte, no, creo que mi abuelo, no tanto de mala onda, sino porque se rumoreaba que en los grandes medios pasaban cosas, ¿viste? Y que a la mujer se la trataba de determinada manera. Claro. Entonces que no había como mucho respeto y ganarte tu lugar en los medios como mujer era algo muy complicado. Y sigue siendo. Eso iba a decir, sí. Y sigue siendo, y tenés que cumplir con ciertos requisitos y estándares y ser divina. Mismo las que son las periodistas súper expertas, especializadas, divinas, tienen que estar divinas, flacas, maquilladas. Hay que cumplir con ciertos estándares. Y eso es algo que en el hombre no es exigido. Tenés que demostrar que sabés más que el hombre para ganarte ese lugar, de pronto. Tenés que estar recontra arreglada, no podés envejecer en paz. Eso es complicado. Por suerte, se viene trabajando mucho en eso. Hubo grandes avances, pero falta todavía. La verdad es que la balanza no está equilibrada. Eso lo vemos en el cotidiano. No, lo vemos, perdóname, lo vemos también incluso hablando de doblaje, cuando vemos una grilla de personajes, digo, es el triple a veces de personajes masculinos, ni hablar llevado a los medios. Estamos en época mundialista, por ejemplo, ahora, cuando se está grabando esto, y si bien resalto que hay la labor femenina en el periodismo, está ni hablar la labor de referees femeninas, que ha aumentado un montón. ¿Son las más? No. ¿Son iguales? No, son las menos todavía. Se les está dando lugar, que no es poco, pero sí, no está equilibrado en cierto punto. No, totalmente. Es que lo vemos en la tanda, lo vemos en las publicidades en internet, en YouTube, en todas partes. Y sí, exacerbado ahora por el Mundial. De pronto escuchás y, no sé, de 20 comerciales que escuchás, y 18, te diría, son voces de hombres, sí, que yo los amo y tienen voces hermosas. Y sí. No es nada en contra, que se entienda, ¿no? Obvio. No es nada en contra de los varones, son divinos. Pero que se equilibre la balanza, porque nosotras también tenemos cuentas que pagar. ¿Viste? El 10 de cada mes nos vencen las cuentas. Hay que laburar y estaría bueno que la balanza se empiece a equilibrar un poco más y que no sea solo el casting condescendiente y después decís, uy, no, pero al final querían ir con un hombre. Es complicado. Lo hablamos en la última Richarla con Gaby Olarieta, cuando mostramos el comercial con el que ella ganó el Sobas, que fue para Teis Sports, y decíamos, yo en un momento le digo irónicamente, entre muchas comillas, le digo, Teis Sports, deportes, es algo que generalmente terminan, y que casteamos todos, creo, para ese comercial. Sí, yo lo recuerdo también. Bueno, sí, ahí sí, está, sí, otra sí. testiga. Sí. Pero que casteamos mucho para ese comercial y estaban buscando un hombre para esa locución, y bueno, terminó siendo Gaby, una mujer que generalmente no se la vincula al deporte y generalmente todavía se la sigue vinculando a cuestiones más de maternidad, de productos determinados que tengan que ver más o menos con la mujer, pero digo, no para irme por las ramas en ese lugar, pero sí, sigue ocurriendo todavía eso. Totalmente. Bueno, en ese momento Teis Sports decidió ser disruptivo. Enhorabuena, lo celebro, porque está buenísimo ese comercial. Lo subió hace poco, así que lo recordé. Sí. Está buenísimo. Ojalá pasara más seguido. No lo vemos tan seguido acá. Por ahí en otros países sí, más al norte está la balanza un poquito más equilibrada. Pero acá todavía es como falta. Tal cual. Y bueno, hay que seguir como trabajando en eso, porque algo sucede que de pronto en el paisaje mental de los tomadores de decisiones
No, esto vamos con un hombre, o no, o te dicen cuando hablas con un productor buena onda, te dicen, no, pero bueno, nosotros tratamos, el cliente eligió un hombre, pero es una cadena, ¿no? De concientización, me parece. Sí. Como que pasa por ahí, ¿no? Como que todos pongamos también un granito de arena para ver, bueno, a ver, ¿cómo sonaría esta versión con una mujer? Porque, no sé, para vender autos, para vender un lubricante de auto, nosotras también usamos el auto, nosotras también pagamos por esos servicios. ¿Por qué no podemos sonar nosotras? Es la pregunta, ¿no? Cambiar un poco ese imaginario. Sí, que de vuelta, Sí. por momentos noto que está cambiando y bastante, por suerte que ya hay voces femeninas en marcas de autos y demás, que digo, bueno, estaría bueno que en todo caso se iguale eso. Pero retomando, como el mate, Claro que sí. en un momento me decías lo de tu abuela, que descubriste que por el lado de tu abuela, que habías descubierto que era locutora, era actriz, no podía estar a los besos con Alfredo Alcón. Pero por el amor de Dios. Y tu abuelo en un momento dijo, bueno, ¿es la casa o el laburo? Y ella dijo, bueno, está bien, si no yo no estaría en este mundo, ¿no? Porque bueno, sí, tuvo a mi viejo, a mi tía, y bueno, después llegué yo con el tiempo. Así que les agradecemos igual. Y yo no siento que vengo a este mundo a cumplir ninguna deuda de un antepasado, que quede claro, no sé. Por eso digo que fue un poco casualidad, pero me gustó, me atrajo. Y en cuanto me empecé a meter, me atrajo más todavía. Dije, wow, qué interesante esto. A ver, la voz es una plastilina, ¿cómo podemos hacer para cambiar de tono y sonar de otra manera y ser otro personaje? Y son construcciones que llevan años y años, ¿no? Ir moldeando la voz, pero de repente me di cuenta que cada vez me gustaba más. Entonces, bueno, empecé a estudiar, se me había pasado la fecha el primer año para ISER, entonces me anoté al segundo. ISER, COSAL, ISEC, me anoté en varias. En todos. Me anoté en todos. Está bien, no, sí. Me había ido bien en ISER, pero no entré, porque viste que se anota un montón de gente, entonces no me lo tomé mal ni nada. Fue como, yo este año tengo que empezar, no importa dónde yo empiezo. Así que quedé en los otros y dije, bueno, elegí COSAL, arranqué. Vos con 19, 20. Con 19, sí, con 19. Después, a finales de ese año, me pasó que a través de un amigo, de una amiga que estaba buscando a alguien para un programa de radio, qué sé yo, me sumé a un programa de cine para dar los primeros pasos. Porque, claro. Que uno, dentro de la carrera, alguien dentro de la carrera. Dentro de la carrera, una amiga que tenía un amigo con otro amigo que busqué con un programa de radio en Barracas, ¿cómo se llama? Radiográfica. Mira, pasaron tantos años que a veces se me va. En Radiográfica, los viernes a la noche, un programa sobre cine. Hermoso. Yo, estudiante de locución, que me gustaba el cine, pero no tenía ni idea, me hicieron un lugarcito y aprendí un montón con esos pibes, porque eran todos estudiantes del CIEVIC y del otro instituto que ahora no me acuerdo cómo se llama. De la UNSAM, pero para cine, directores de cine. No, que es específico de cine. Está el CIEVIC y hay otro que ya me va a salir. Sí. Que bueno, ya se estaban por recibir y sabían un montonazo y me empecé a conectar con otro level del cine y yo, wow, me empezó a explotar la cabeza porque era prepararse todos los viernes para hacer una columna y entonces de repente te encontrás, no sé, con que existe un Kim Ki-duk, un director de cine coreano que decís, wow, mira, esta es otra manera de narrar historias que no tiene nada que ver con la nuestra de pronto, ¿no? Sí, o con el cine europeo. Claro, no tiene nada que ver con el cine europeo, es otra historia. Sí. Y empiezas a aprender, entonces, nada, me encantó esa experiencia. Ahí dije, bueno, no, yo quiero ir por la radio. Y si es tele, me gustaría, no sé, ser notera, a ver, como que estaba en esa sintonía en ese momento. Todo esto en primer año de la carrera que estás como descubriendo todavía de qué se trata, cuáles son los hilos detrás de la cámara, de los micrófonos y todo eso. Y ¿con qué te fuiste encontrando a medida que ibas transcurriendo la carrera? O sea, más allá de tener este programa semanal, pero que ibas viendo que decías, pará, esto, la radio o notera, pero que ibas viendo que ibas escarbando un poquito más y diciendo, cuando salgas voy directo a esto. Creo que todos nos anotamos pensando en que queremos trabajar en radio sí o sí, y después descubrimos
que existen un montonazo de posibilidades en el mundo de la locución. Descubrimos que existe el doblaje, descubrimos que existen los eventos protocolares, los eventos culturales. Descubrimos que dentro de la tele hay un montón de roles. Vamos como viendo distintas aristas y a mí me gustó la idea de explorar todas las posibles y bueno, a ver con qué me quedo, qué me gusta, dónde me dan bola, dónde no me dan bola, qué tengo que perfeccionar. Y bueno, hice unas clases de canto también ese año que después dejé, retomé hace poco, volví a dejar, siempre tuve también siempre me picó el bichito del canto y no lo llegué a profesionalizar, no sé por qué, qué me detiene, pero me gusta también. Y descubrí que está todo conectado. Es que sí. Todo absolutamente conectado, ¿no? Con las cuerdas vocales, con la plasticidad. Manejo de la voz, sí. Es entender la voz entrenada a un nivel, comillas, pero sí, es así, profesional absoluto. El famoso dicho de quien canta ópera canta con lo que sea y hace lo que sea con la voz, que es casi verdad. Pero bueno, siempre hay tiempo para todo en eso. Sí, totalmente. Después, ¿qué pasa? Bueno, voy a decir algo relacionado un poco con lo que habló Lau la semana pasada. Sí. Creo que está todo conectado porque me resuena lo que decían los colegas acá y en otros sitios. Llega un momento en el que te recibís y no sabés para dónde correr. Porque festejás, te dan tu carnet, decís, wow, qué bueno. Y ahora me recibí. ¿Y ahora qué hago? La típica pregunta, ¿no? Compren el libro de Gabio Larieta, sí, me recibí y ahora qué hago. ¿Y ahora qué hago? Claro que sí, búsquenlo, porque para dar los primeros pasos es clave, es clave. Obviamente me pasó eso como a la mayoría, me parece, a todos, porque bueno, dentro de la carrera falta un poco ese acompañamiento de, bueno, ¿qué pasa, no? Después. Hay vida después de la muerte, llamemos a Sueiro. Se ponía profundísima la cosa. Soy así, para que no, me encanta, me encanta. No, literal. Entonces me pasó que ese año no sabía mucho para dónde disparar y ya estaba grandecita y obviamente que había que seguir laburando, generando ingresos, haciendo cosas. Entonces dije, bueno, tengo como ciertos planes y pálpitos, pero hay que financiar todo esto. Me puse a laburar de otra cosa. ¿Con la carrera terminada? Con la carrera terminada okay. Ya. ¿En qué laburabas? Casi un añito en un laboratorio, nada que ver. Data entry, un embole. ¿Pero haciendo qué? Data entry de cuestiones de química. Ingreso me puse a aprender, de productos. De productos, sí. Así que tuve que aprender mucha terminología de un área que no tiene nada que ver con la nuestra. Bueno, la aprendí, la llevaba bastante bien. Y mientras me hice un demo. Hice un taller de doblaje. Sí. ¿Con quién? Con Dani de Álzaga. Sí, claro. Con Dani de Álzaga. ¿La Escuela Argentina? Sí, exactamente. Escuela Argentina de Doblaje. Sí. Me hice un book de fotos, dije, a ver, ¿cómo puedo tener un currículum presentable? Entonces, cuando uno de repente siente que, no, estoy perdiendo el tiempo porque necesito entender cómo enfocarme y qué hacer, ojo con eso, no sintamos que el tiempo que transcurre es en vano, porque siempre se pueden hacer cosas en paralelo. En realidad es ganar tiempo porque hice un montón, bueno, el book también, el currículum, iba como sumé lo de la radio, empecé a hacer conducción de eventos, sumé esas experiencias, como dije, bueno, ya puse primera de alguna manera, tengo alguna cosita para mostrar, me voy a agarrar de esto, me voy a aferrar como el placar del Titanic, ¿viste? Como, no, yo me aferro a esto, no importa, alguien me tiene que dar bola en este mundo. Nada me va a hundir. No, totalmente. Así que estaba como muy motivada. Junté unos mangos, renuncié y dije, no, yo voy a vivir de esto. Porque sí. Fue una decisión. Yo no tenía nada asegurado. Piletazo. Renuncié, al día siguiente agarré ese currículum, ese demo en cassette. No, en cassette no, perdón, en CD. Okay. Ya era la época del CD, te estoy diciendo cualquiera. Okay. No soy tan grande, o sea, no. sí. No lo soy. He vivido, he grabado a locutores en cassette, obviamente, porque me encantaba la radio de chiquita y me ponía a grabar cosas.
Pero no, esa ya era la época del CD. Y empecé a salir, ¿viste? Radios, en primer lugar radios. Pero bueno, al principio cometía el error de dejarlo en la puerta, ¿viste? Como que no sabía que había que hablarle al director artístico de la radio, a un productor de la radio, como puestos específicos, personas específicas con nombre y apellido. Busquemos personas específicas. Al ¿no? jefe de operadores, al jefe de Exacto. locutores. Así que, bueno, consejo para los que estén dando sus primeros pasos, busquen personas específicas. Por eso, vos dijiste, cometí el error, pero claro, vos no lo sabías porque nadie te lo dijo. Y muchas veces no te lo dicen también. No, y tal son cual. golpes contra la pared que uno se tiene que dar. Y como la vida misma tiene que nadar uno solo en este Ni caso. hablar. Un info @ viste, no, capaz que no es muy útil. Claro. Personas específicas, con cargos específicos, te presentás, si te dan la oportunidad de charlar, bienvenido, genial, ya sea personalmente. Ahora, bueno, se usa mucho WhatsApp, el mail, LinkedIn, hay un montón de redes que nos evitan también movernos por la ciudad todo el día, porque antes era salir a la mañana de tu casa y pasar por distintos lugares, terminabas quemado, agotado, porque bueno, te hacías un circuito re largo. Un laburo de cadete era. Sí, me crucé a Ronnie Arias un día en la puerta de la radio, que yo iba a llevar ahí mi CD. Le digo, Ronnie, dame un consejo, ¿qué puedo hacer? Ay, no, viste cómo es el de histriónico y divino. Sí. Pero vos sos divina, vos vas a conseguir trabajo sí o sí, me decía. Como que él, bueno, no. Bueno, dale. Dámelo. Divino. Yo no sé a quién se lo dejé ese día, porque se lo di a él y me dijo, bueno, yo se lo voy a pasar a un productor. Ah, ¿se lo diste a Ronnie? Se lo di también, porque yo de insistente. Sí, porque, claro, es lo que hay que hacer. Sí, o sea, obviamente Ronnie no tiene esa función, porque no es el productor, pero no es ahí. el director artístico, pero estuvo ahí buena onda. Agradezco un montón que existan los colegas buena onda en la vida, en el medio, los hay un montón, por suerte. Así que, y está bueno ser ese ejemplo también cuando uno puede, ¿no? Es todo un ida y vuelta, en definitiva. Doy fe de eso porque lo haces, doy fe de esto que están viendo acá, lo ha sido, Jay. En un punto entraste a recorrer las radios, llegaste a Radio 1. Llegué a Radio 1 con Leo Rosenbasser. Casualidad, ¿eh? Voy a contar cómo. Nada que ver. Por favor. No fue en la puerta de una radio. Yo tenía un autito que iba muy seguido al taller mecánico, estaba medio hecho pelota ese autito. Y resulta que el muchacho, el mecánico lo teníamos en común con Leo Rosenbasser. Él también le llevaba el auto al mismo mecánico que iba yo, y mira cómo son las cosas. Así que, y el chabón me dijo, vos sos locutora, mirá, ahí viene cada tanto, le voy a hablar de vos. Y el mecánico me hizo la conexión. Mira vos cómo es la vida. Qué grande, el mejor mecánico del mundo. Un divino, el mecánico, donde sea que estés mecánico, te mandamos un beso, no me acuerdo ya tu nombre, pero existen esas cosas todo el tiempo, sí. ¿Viste? Esas conexiones que vos decís, qué explicación, qué loco, pero sí, bueno, a mí también me ha pasado de dar una mano, ¿viste? En contextos o gente que ni me acuerdo, dentro de la industria, fuera de la industria, como que uno va por la vida y pasan esas cosas, y a mí el mecánico me ayudó un montón. Así que conecté, Leo leyó mi currículum, qué sé yo, un día me llamó, bueno, me dice, acá tenemos un lugarcito en el programa, los sábados iba a ese programa, y yo empecé haciendo la agenda cultural, ya estaban todos los roles cubiertos, y yo había hecho el programa de cine. Le dije, a mí me gusta la agenda cultural. Yo ya trabajaba en ese momento en el Ministerio de Cultura de Nación, sí. Que en ese momento, era Secretaría de Cultura, después le dieron el rango de ministerio. Ahora voy a contar, esa también es una linda anécdota. Sí, porque... Ay, me trajiste muchos recuerdos. Se emocionaba mientras iba contando. Cuestión, empecé con Leo haciendo la agenda cultural, conocí humoristas, Oscar Paz, que en paz descanse, era un divino humorista argentino. Sí, me suena el nombre, ahora no tengo... Gran recuerdo. Humorista, mucha trayectoria, toda su vida fue humorista. Sí. Bueno, conocí mucha gente muy macanuda ahí,
Yo era la más jovencita, era un grupo de gente más grande. Y la pasé muy bien en ese programa. ¿Vos estuviste en Radio 1 cuánto tiempo? En Radio 1, y fue una temporada, un año. Ah, bueno, bien. Un añito. Uh-huh. Y vos estabas solamente atravesando, digamos, está bien, estoy en la radio los sábados y de lunes a viernes que ya habías... Y lo del ministerio. Ahora conecto con eso. ¿Y cómo llegaste a lo otro? Cuando renuncié a ese trabajo que nada tenía que ver con la locución y dije, yo tengo que vivir de esto. Cuando tomé esa decisión, me pasó que, estuve un par de meses ahí como dando vueltas, yendo de radio en radio, moviéndome, hasta que, otra conexión así medio loca. Mi viejo tiene un negocio de antigüedades y uno de sus clientes que le encantaba comprarle cosas a mi viejo era Jorge Cosia, el ex secretario de Cultura de la Nación Argentina. Sí. Tipo generoso, pero tremendo. Imagínate que yo era una piba de 22 años, recién recibida, con muchas ganas de laburar, pero en definitiva una piba recién recibida, ¿no? Y la típica, mi viejo le da una tarjetita mía, que se usaban todavía las tarjetitas. Sí, claro. No, porque mi hija, ¿viste? Mi hija es locutora. Sacó chapa. Habrá un lugarcito para ella, no sé qué. Y él dijo, que venga a vernos a Puerto Cultura. Estaban en Canal 9 grabando Puerto Cultura, un programa que iba los sábados a la noche, donde Jorge Cosia entrevistaba personalidades de la cultura, diversas personalidades, ¿no? Sobre todo escritores, actores, productores, directores de cine, un montón de gente súper interesante. Y dije, sí, obvio, me mando para ¿Dónde allá. firmo? A ver, ¿dónde toco el timbre? Me encantó la idea, fui, me puse a charlar con él, me dijo, mira, si querés, puede haber algo de asistente de producción acá, así nos das una mano. Perfecto. Pero lo que sucedía es que el programa en sí mismo es como que no tenía lugar para un sueldo más en ese staff. Entonces, a él se le ocurrió que también podía haber laburo dentro de la Secretaría de Cultura. Dijo, podemos hacer un contrato con la Secretaría de Cultura y vos que sos locutora, va a haber muchos eventos, porque Tecnópolis estaba casi recién inaugurado. Claro. Tecnópolis, hermoso lugar de eventos. En Villa Martelli. Sí, en Martelli. Y muy poco tiempo después se inauguró el CCK, Claro. Centro Cultural Kirchner, Uh-huh. en el centro. Uh-huh. Entonces me dice, vos te gusta la conducción de eventos, algo hiciste de esto, podés conectar con esto, porque justo hay una persona que está en ese rol, pero se está yendo, entonces le voy a pasar tu contacto a mi equipo, no sé qué, bla, 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 mi equipo, Política. para que te llamen, política, y que puedas hacer conducción de eventos acá. Entonces, como puedes estar en Puerto Cultura y acá haciendo eventos, y laburas de lo tuyo. Macanudo, yo, besos al cielo, que en paz descanse, también falleció hace unos años. Divino, porque pura generosidad, porque me vio con ganas de laburar y me dio la oportunidad. Tal cual. Así que quiero agradecer un montón a Jorge y a los dadores de oportunidades que circulan por el mundo a diario, porque existen. Y por eso también me gusta hacer producción cada tanto, porque siento que está buenísimo eso, poder ser dador de oportunidades en cuanto se pueda. Así que me encanta. Mencionás lo de la experiencia en producción, que doy fe porque hemos laburado juntos en una campaña para GetNet. ¿Cómo fue esa nueva faceta tuya que un día te enterás y decís, voy a ser la pata, la productora de una campaña, de una marca, de un cliente, de golpe, y organizar ya no lo que vas a grabar, sino ya manejar presupuestos, manejar contacto entre cliente y locutores y productores? Y ¿cómo es esa vertiginosidad? Está buenísimo porque cada tanto, casi sin buscarlo, porque yo a menudo busco más cosas relacionadas con la locución, pero a veces me llegan como por añadidura cosas relacionadas con producción, y a mí me gusta, lo celebro también, y quisiera seguir desarrollando ese costado.
porque de repente te habla alguien que tenés buena onda, un productor, o alguien, che, necesito una mano con esto, ¿vos cómo te ves haciendo esto? Sí, dale. Y a veces es medio así, lo he hecho con varias personas. Sí. Entonces, sí, obvio, estás desbordado de laburo, yo me encargo de esta parte, coordinamos, lo charlamos internamente, y me gusta mucho. Pero esto que compartimos nosotros, por ejemplo, me ata a la producción, pero no, la producción no es algo nuevo para mí porque empezó en la época del Ministerio de Cultura. Claro. Yo en realidad, Sí. perdón que te No, interrumpo, por cuando favor. quieras preguntar algo. No, decime. En la época del Ministerio de Cultura me pasó que, claro, yo arranqué como conductora de eventos, pero como no había eventos tan seguido y después hubo cambio de gestión, se fue Cosia, vino Teresa Parodi, y cuando cambian internamente los equipos, cambia todo, cambian un montón de cosas. Y calculo el gobierno. Sí, tenés que... Con el cambio de gobierno peor, Claro. porque esto fue un Mueven cambio todo. interno dentro del mismo gobierno, Claro, en realidad. Claro. Pero sucede que cambia todo cuando cambia un equipo y viene gente nueva que no te conoce y vos tenés que presentarte de cero, explicar quién sos, qué haces, de dónde venís y hacia dónde vas. ¿Hace cuánto estás ahí con la misma gente laburando para ellos justamente? Claro, totalmente. ¿Y por qué estoy ahí? Me decían, bueno, pero por ahí no hay tanto caudal de eventos, no sé qué, y hay que... Pero vos que querés hacer otra cosa también acá, ¿qué hacemos con vos? ¿Viste? Y yo dije, sí, obvio, o sea, Claro. yo de acá no me muevo. Me dicen, bueno, hay un lugarcito en un programa cultural que se llama Café Cultura, que es súper federal, porque organizaba charlas, debates, ciclos de teatro en todo el país. Por eso digo que era súper federal de verdad, Claro. porque en casi todas las provincias se hacían actividades. Sí. Y bueno, me dicen, pero acá es más para hacer producción, logística, organizar las movidas culturales. Yo dije, sí, dale, me encanta. Así que ahí arranqué automáticamente, entonces tenía como de pronto un horario de oficina para hacer toda esta gestión cultural. Después fuera del horario de oficina hacía conducciones de eventos, ya estaba abierto el CCK en ese momento, entonces de pronto por las tardes me iba... no sé, conducción de la zaraza de la Casa de Moneda, de no sé qué. Bueno, dale, vamos. Como guiones súper estructurados, seriedad, arreglarse, el pantalón de vestir, peinarse, maquillarse, cosa que cuando uno está dentro de la cabina no hace. Pasa, está en es otro pijama tipo de y laburo. recién despierto, sí, claro. Claro. Entonces, es otra faceta de Jay toda arreglada, luqueada, con tacos, que hoy no la vas a ver seguido para nada. Pero ese periodo lo disfruté un montón, me encantaba. Así que me iba o al CCK o hacía cosas en Tecnópolis más informales, presentando bandas. A veces me tocaban bandas que me gustaban mucho. A mí me gusta mucho la salsa cubana. Mirá. Y hay una banda argentina que está buenísima, que me tocó presentarlos. ¿Quién es? La Descarga se llama. Me suena el nombre. Ritmos latinos divinos. Y bueno, los pude presentar en Tecnópolis. ¿Viste esas pequeñas alegrías que te da la profesión a veces de conectar con gente, con músicos que te copan? Claro. Así que estaba yo re contenta. De pronto hacía horario de oficina, de pronto conducción de eventos y de pronto me tomaba un avión porque como el programa era federal, a veces había que acompañar las actividades y me iba... A Salta. He ido a Salta con Jorge Dorio, que en paz descanse también. Uy, estoy nombrando todas personas que están en otro plano. Bueno, Mira, qué recuerdos. Está bien. Así que volé con Jorge Dorio. Con Dorio. Y así, con Esther Goris y su equipo, su manager también, divina, con una obra de teatro que estaba muy buena. Así, pude conocer como personalidades muy interesantes de la cultura argentina, que tenemos un montón. Tenemos bocha. Primero, porque lo dijiste así al pasar y me gustó esta parte de lo federal, que en algún momento siempre, sobre todo en cuestiones de doblaje, ahora por ahí se empezó a federalizar, se están haciendo cosas en Córdoba y demás, pero siempre las grandes campañas, los grandes medios, ni hablar, pero está no en Buenos Aires, es como ya directamente Cava, absolutamente porteño, capital federal. Pero esto está buenísimo también, resaltarlo y rescatarlo, de decir, ok, federalicemos un poco en ese aspecto,
en todo sentido, desde las campañas, los eventos, los clientes, porque después está siempre la mirada del porteñito que somos, Sí. Y afuera cuando, viste, decís, no, loco, esto no es otro país, es el mío. Y estamos ajenos a muchas cosas. Totalmente. ¿Cuánto tiempo estuviste en el ministerio después? Y un poco más de 3 años. Claro. Hasta que llegó el cambio de gobierno y ahí fui parte de los despidos masivos, que es un 2015. clásico. 2016. Claro, sí, Sí. 15, 16. Sí, que es un clásico. No vamos a decir todos los gobiernos tienen Sí, estas cosas, sí, ¿no? Sí. Y ahí pasaste a ser frilo directamente, o te quedó algo Sí, no. Tuve una experiencia más en una radio que duró un par de meses porque ahí me puse en pareja y me fui a vivir a México. Ese es otro capítulo de Jay. Sí. Se fue. Ella se fue, dejó la radio y se fue. No, pará, pero ¿cómo apareció? ¿Por qué México? ¿Por tu pareja? Por mi pareja, que Claro. no es mexicano, pero pegó una beca CONACYT, que es como el CONICET de acá, con una universidad de México, en Michoacán. Entonces fue como, tengo que ir a hacer esto, son 4 años de financiamiento. Y 4 años te fuiste a México. No, nos fuimos un solo año, porque el resto se podía hacer a distancia. Pero pasó que nos conocimos, flasheamos, como quien dice, y dije, bueno, dale, porque si no, este flaco se va 4 años, no lo veo más. Dejé la radio, que no me convencía mucho esa radio. ¿Qué radio? Entonces, ni la nombro porque no me convencía y como para no hablar mal. No, está muy bien. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí. Entonces, bueno, salió lo de México y tuvieron la oportunidad de hacerlo a distancia. Y acá. dije, bueno, claro, agarré mis ahorros, vendí el auto, dije, yo hago la movida. Porque a veces en la vida hay que jugársela, no importa si va a salir bien o mal. Lo importante es no quedarse con la duda de qué hubiera sucedido. Por favor, la mejor frase no nos del quedemos mundo. nunca con la duda, en la medida de lo posible, ¿no? Yo no estoy invitando a que hagamos locuras permanentemente, pero en la medida de lo posible está bueno no quedarse con las ganas de saber qué hubiera pasado. Así que, y 10 años después, estamos acá con Atilio. O sea, imagínate. Claro. Re loco. Y en esa vorágine, ¿cómo fue enfrentar el freelance 100%? Uy, fue un temita. Fue una transición, porque ahí yo ya estaba haciendo la licenciatura en comunicación también. En realidad ya la estaba terminando, estaba en el proceso de tesis. ¿En La Plata? En La Plata, sí. La articulación que tiene la carrera de locución con La Plata para sacar la licenciatura. El convenio. El convenio. ¿Lo sigue teniendo, vos sabés? Sé que tiene convenio ahora con la Universidad de La Plata. No sé en particular en qué carrera, porque hay comunicación convergente, está la UNSAM para director de cine. Debe seguir estando. Y está el adscripto de locución en La Plata también, el ISER de La Plata. Así también, que sí. debe seguir estando. Sí. Hermoso haber vivido esa experiencia, porque si bien nosotros cursábamos en ISER, los docentes de La Plata se movían para ISER y tuvimos una calidad de docentes, pero espectacular, impecables, divinos. Así que me gustó mucho haberlo hecho. Y yo sabía que no lo hacía para después buscar un lugarcito en una corporación, sino que lo hacía realmente porque quería tener una herramienta más, otra visión de la vida, ciertas explicaciones, ¿no? Que a veces te la da un poco la teoría crítica, el periodismo, otras vertientes, o la filo, si querés. Está buenísimo meterse en esos recovecos. No, y al mismo tiempo pienso, con la experiencia en el ministerio, con la carrera de licenciada en comunicación, ya después pasar, no te digo que sea una estupidez, pero ya pasar a trabajar como productora para clientes publicitarios, no por bajar el mote, pero ya estabas acostumbrada a tanto que ¿se te hacía por ahí más leve? Por ahí en un sentido de carga horaria, pero no sé, puede ser, no en todos los aspectos. Claro. Pero sí es verdad que dentro del ministerio había por ahí un timing súper exigente y era todo hacer y deshacer en tiempo récord, que eso pasa mucho. De repente
capaz cuando te tocaba lidiar con una estrellita que te decía, ay, no, me sacaron un pasaje para las 4 de la tarde, pero yo no puedo volar a las 4 de la tarde. Yo pero sí. ya está comprado. Y tenías que hacer toda una movida y el Estado gastando guita en cambiar un pasaje también, que no es gratis cambiar un pasaje, pero bueno, a veces pasan esas cosas internamente que decís, bueno, mismo en los medios no es lo mismo ser una figura y el trato hacia las figuras que ser un locutor, un periodista, un actor. Un actor, que no es lo tiene mismo. nombre y apellido. Que sí. eso también lo hablaste con Ari, lo hablaste con Lau, que decimos, bueno, estaría bueno también como rever algunas cositas, ¿no? Para mejorar las condiciones. Es una discusión eterna, creo yo. Siempre digo que, como tu frase hecha, el cliente, comillas, siempre tiene la razón. Después, y siempre, lo aclaro siempre, no es que estemos bastardeados y que nos caguen a latigazos porque nosotros no somos conocidos ni tenemos nombre y apellido. Sí digo que en algunos momentos se nota a kilómetros ese trato preferencial que lo celebro, chapó, hay un nombre y un apellido atrás, independientemente de la calidad artística, de preparación o no que tenga el ser humano que esté adelante. Digo, en el caso, cuando lo hablamos con Ari de Disney, por ejemplo, que celebridades de ayer y hoy, que no tienen que ver con el doblaje e incluso con la actuación, que ya es un montón, tienen alfombra roja por ser tal, y uno que va todos los días y está más tiempo en el laburo que en la casa, es como, ya te digo, no es que nos bastardean y nos fajan. En unas cuestiones salariales o, viste, ahí estaría bueno recibir la recompensa, pero lo mismo, es el cliente quien termina resolviendo esas cosas. Está bien, está mal, es lo que pasa. Pero sí, también habría que pensar en quién es el cliente, porque una cosa es el cliente final, otra cosa es la agencia. Hay muchos intermediarios. No hay uno solo, hay varios en muchos casos. Entonces es como poder coordinar con esos varios, ¿no? Y yo creo que en realidad el cliente no siempre tiene la razón. Es el que pone la plata. Bueno, tal cual. Por eso puse las comillas. Claro, sí, totalmente. Es el que pone la plata, el que decide, bueno, esto sí, esto no, me gusta, no me gusta, compro o no compro. Fantástico, porque todos todos somos clientes de algo. Sí. Todos tomamos decisiones en compras o en servicios, en pagos de cosas, y decís, esto sí porque tal cosa, esto no porque tal otra. Creo que, bueno, el cliente no siempre tiene la razón y también quizás el último intermediario, que es la agencia creativa, cuando hablamos de campañas publicitarias, tiene la oportunidad de conducir a ese cliente a un mejor puerto muchas veces, a acompañarlo a tomar buenas decisiones, mejorar las decisiones. No sé, yo obviamente no voy a hablar mal de las agencias porque digo, sacan laburos espectaculares todos los días, pero creo que a veces el apuro también de resolver todo tan inmediatamente puede hacer que algo en los procesos no termine de abrirse un poco más. Siempre es para ayer. ¿No? Siempre, sí, siempre los pagos ayer. Siempre son para mañana. Y eso que, ponele, nosotros en particular somos personas que respondemos rápido, estamos al pie del cañón, te llega un mensaje para un casting o para un laburo y es inmediatamente decir, sí, te lo mando, sí, dale. Todo es fácil, porque lo digo como del lado de producción, del lado de locución, facilitarle la vida al otro. Exacto. A mí me gusta simplificarle la vida es que se al que trata está de del eso. otro lado, al productor o al creativo que te habló. Facilitarle la vida. Vos podés... sí, mira, ahora, te lo mando ahora. Se trata de eso. Muchas veces está el dicho de no importa qué hora. Sí, no importa no solamente qué hora, sino incluso vale mucho más, es una conjunción de varias cosas, pero el hecho de capacidad, talento, habilidad y sobre todo en cuánto tiempo lo resolvemos, porque siempre es para ayer y muchas veces es más importante el tiempo en que se resuelva que la habilidad o la interpretación o lo que fuese del lado de locución. Del lado de la administración del productor también tendrán sus roles. Pero yendo por otra rama, por tu rama ya de locutora más que de productora, hace, decime vos, años que te estás trabajando con Colgate, por ejemplo. Y ya
intuyo, no lo Sí. sé, decime vos, que ya tenés un, comillas, vínculo o trato con el cliente, con gente de Colgate, cómo es tener ese trato diario con cliente ya directamente y no con una productora intermediaria. Sí, bueno, ahí varía mucho de cliente a cliente cómo es Claro. el trato, la comunicación, porque tanto con Colgate como Nivea, por ejemplo, son dos clientes con los que hace varios años, te diría 5 o 6 que arrancamos. Y con Colgate es diferente. Con Nivea siempre hablo con las mismas personas, la misma agencia y todo súper fluye. En el caso de Colgate, yo no tengo acceso al cliente final, en realidad. Y quizás la agencia la mantienen hace varios años, pero las productoras no. Las productoras que trabajan con Colgate son innumerables. Entonces, hoy me habló María, mañana Pepito, pasado otro fulano. Tal cual. Entonces, como las productoras sí las van cambiando todo el tiempo, son nuevas comunicaciones, nuevas charlas, nuevas negociaciones, nuevas rondas comunicacionales. Es que es por eso es muy diferente de cliente a cliente, no siempre es lo mismo. Tenés que empezar de cero, volver a conversar con otra persona. De verdad, Colgate trabaja es una multinacional que saca tanto volumen de trabajo que contratan a varias productoras en simultáneo, tanto productoras para filmar como las postproductoras que hacen sonido y música original. Exacto. Las van cambiando, rotando, variando y en simultáneo a veces trabajan con 2 o 3 al mismo tiempo y vos decís, bueno... No, y más hola. Colgate que tenés plaques, tenés, no sé, de 3 colores, yo un ignorante bárbaro, pero digo, de toda la gama de dentífricos, de enjuague bucal, de hilo dental, que tenés miles de campañas e incluso, y después, olvídate Argentina, llevarlo a Latinoamérica. Eso. Sí, totalmente. No, por eso, cuando hay mucho volumen, de pronto pasa eso. Van tercerizando en distintos lugares, entonces no siempre hablas con la misma persona, claro. Ahí es más complicado. Distinto con otros clientes o capaz no tan multi, sino como clientes de acá o de otros países, pero que no sacan un volumen tan grande, ¿no? Como en este caso. Entonces, de pronto sí, por ahí sostienen al mismo proveedor durante un par de años y bueno, ahí sí de pronto vas generando un vínculo, por ahí sí ya pegás buena onda, porque si siempre hablas con la misma persona, hablas el mismo código, no solo el mismo idioma, claro. Sino el mismo código y te entendés y podés coordinar bien. Y hace más ágil el trabajo también. Y todo es súper ágil, tal cual. Sí. Saludo a Marce, estamos en el estudio 4x4. Tenemos aquí un pequeño compilado de algunas cosillas que has hecho. Por aquí, por ejemplo, ahí mencionabas Nivea. Ay, qué lindo. No, bueno, ahí está ella grabando, está la señorita Jay grabando. Natura también. Natura. En algún momento, no sé si viene ahora o ya pasó, no recuerdo, pero trabajaste en doblaje, decíamos, no tanto, creo yo. Porque hiciste cosas para Discovery Kids, para Mini Beat Rocker. Mini Beat estuve en la última temporada de Mini Beat, que también una colega, Luciana, una colega muy generosa, divina, me conectó con la gente de producción que hacía Lu Quartieri. Ah, Lu Quartieri. Sí. Que justo me conectó ahí con la producción. Ella estaba haciendo un rol para Mini Beat y me llamaron a mí, che, ¿querés probar estas? Así que fue como mi momento de voces originales. ¿Eso fue voz original? ¿No fue doblaje? Sí, voz original. Yo creí que era doblaje eso, mirá vos. O sea, vos nunca viste el dibujito, vos... ¿Vos en realidad sí, pero no okay. En este... no, sí. Fue vos estabas doblando el dibujo, digamos. No, en realidad sí fue doblaje. Claro, digo, voz original en cuanto a que son personajes claro. De dibujitos, digo, no es una película con seres humanos, pero no, fue doblaje en realidad, porque la referencia estaba en inglés. Igual son bebitos que no hablan, balbucean, o sea, un balbuceo en inglés y uno en español, la verdad es que es un balbuceo y simplemente, ¿no? Sí. No hay mucha, no cambia mucho. Pero bueno, querían escuchar un balbuceo neutro. Un balbuceo de bebé, sí,
para Latinoamérica. ¿Dónde lo grabaste? Así que eso lo grabé solita desde casa, lo grabé remoto. Me ¿Y pasaron las referencias. para qué empresa, sabes? Para Mundo Loco. Para Mundo Loco. Uh-huh. No, hay, Sí. hay muchos clientes que tienen que son de animaciones. Bueno, Discovery, no sé si al día de hoy, pero sigue teniendo como cliente y sobre todo dedicado. Metegol, la película se hizo ahí. Sí, Un montón de sí, proyectos. sí, porque es de Campanella. Claro. El gran Juan José. Campanella. Sí. Al pasar, y no tanto, mencionamos un poco también los dark sides que hay dentro del trabajo y la cotidianeidad con la que tenemos que afrontar esas cosas. Desde el lado de productora, desde el lado de locutora, de intérprete de voz, ¿qué otros dark sides ves en el cotidiano? ¿Qué decís? Está bien, uno lo hace porque está acostumbrado y hay que resolver y todo, pero cambien esto, por favor. Uy, hay varios. Mira, algo que por suerte no me pasó muy seguido, me pasó 2 o 3 veces en estos 10 años, pero a veces pasa y si uno la deja pasar es como que alimenta la mala costumbre, entonces yo me pasó, no la quise dejar pasar, que es cuando conectás con un cliente, a veces es a través de agencia, a veces es a través de productora y a veces puede ser cliente directo. Sí. Me ha pasado tanto como con cliente directo, o sea, marketing del cliente, como a través de agencia, que te piden un laburo, por ejemplo. Por suerte me pasó, ya te digo, 2, 3 veces nada más y no más. Te piden un laburo, te piden un casting primero, mandas el casting. Bueno, les gustó, te eligieron. Listo. Para mí, nosotros, voiceovers, Sí. muchas veces tenemos que firmar un contrato y muchas otras veces no hay un contrato de por medio. Es un contrato de palabra. Y para mí la palabra es sagrada. Coincido. Yo con una mano en el corazón. Si yo te digo que vas a tener tu locución a las 3 de la mañana y la vas a tener a las 3 de la mañana. Si vos me pedís, Sheila, estamos incendiados, ¿podés hacer este parche ahora? Sí, dale. Y podés volver a cambiar, sí, dale. O sea, estoy predispuesta. Y la palabra para mí es la palabra. Pero bueno, a veces, qué sé yo, pasan cosas en el medio. Yo entiendo que a veces hay mucha gente involucrada y uno te dio el ok y por ahí otro de su equipo dijo, no, yo prefiero ir con Mengano, pero ya me confirmaste el laburo, ¿viste? Entonces me ha pasado por ahí que te confirman, sí, te elegimos, vamos a hacer esto, avanzamos, vos le mandás 3, 4 tomas, o incluso metés hasta correcciones y todo, Claro. Ronda de correcciones, para que un par de días después te digan, ¿sabes que al final me dijeron que quieren ir con otra persona? Y vos decís, ay, Dios mío, ¿por qué? Pasa. ¿Por qué no tenemos el mismo concepto de respetar la palabra? ¿Viste? Como eso. Sí, que duele más incluso cuando es el propio cliente quien te lo dice, porque es el decisor, en este caso, de lo que se va a llevar adelante. De vuelta hay varios clientes, pero bueno, quien termina tomando la decisión, quien termina poniendo la plata, quien termina eligiendo quién es, en este caso, la voz para su producto, para su proyecto, que se va a ver reflejado en distintos medios, etc. Sí. Pero sí, es más triste desde ese lugar. Y bueno, sí. La falta de palabra es... Sí, es una cuestión comunicacional que, viste, a los que nos de verdad nos comprometemos con la comunicación es doloroso desde ese lugar. Sí, sí. Porque es algo que yo no... Y si me tocara como del lado de producción, preferiría pedirte 3 castings, 3, no sé, rondas, y si vos estás dispuesto a hacerlas, las vas a hacer. Si no, me vas a decir, no, Jay, otra ronda más de casting, sorry, pero no puedo. No. Y yo te diría, fantástico, obvio, lo querés hacer, lo haces, no lo querés hacer, no lo haces. Que uno pueda elegir, ¿no? Si es ronda de casting, todo bien, pero que un día te digan quedaste y después no, es como, eso es una cosa, una rareza comunicacional que cuando trabajamos con clientes de afuera yo no lo he visto, son un poco más respetuosos con eso. O con plataformas, no sé, hay otras cosas, otros niveles más estrictos de diálogo, de comunicación y de contrato verbal o contrato firmado, ¿no? Claro. Que se respeta.
Decís, bueno, hacemos esto en tal horario, incluye 1 o 2 rondas de cambio y lo tenés pactado y se respeta y todo fluye también y es más lindo cuando todo fluye. Pero bueno, tampoco, yo sé que uno no está en el mundo ideal, No. pero que Que se podríamos acerque un todos poco. aportar un granito de arena para que la comunicación fluya más, seguro. Está buenísimo aparte, hablar sin tabúes, ¿no? Hablar libremente de plata, negociar con libertad. Hablemos de guita, hablemos de negociación. Está Hablemos de bueno. contratos. Hablemos de contratos, está buenísimo. Hablar, negociar, ver que sí. También esto de que la balanza se equilibre, no solo con lo que decía respecto a las voces masculinas y femeninas, sino con los presupuestos también, ¿viste? Como todo más equilibrado, en definitiva, que sea un win-win para todos. Para todos. Eso sería lo ideal, ¿no? Y en una para todos. profesión que no nos enseñaron nunca a negociar tampoco, ni a regatear, que es el pan de cada día de nosotros, y de golpe te encontrás con esta incertidumbre de, uy, ¿cuánto paso? No, porque si paso muy poco me estoy regalando, si paso demasiado no me van a llamar más, y encontrar un límite y que, a ver, el cliente y la productora y todo el mundo entiende la situación porque también la viven en la diaria, pero uno, sobre todo desde el lugar primerizo y no tanto, tiene como que empezar a ayornarse y buscar la forma de, che, mirá, no te estoy insultando, no te estoy llamando esto, ¿entendé? Que por ahí mi tarifario es este o me gustaría esto, y del otro lado es una negativa constante y decir, no, esto no, menos o más o lo que sea. Es un tema. Hablar de plata y hablar de contratos, sobre todo, que esa palabra se cumple y se vea reflejada en duraciones al aire de pautas, plata que a uno le ingresa cuando pagan la locución o lo que sea. Que no sea tabú, que no sea motivo de, ay, no sé, y no sé si llamar a fulana o a mengano porque no sé cómo le va a caer si yo le digo esto. Hablemos. Claro. Que no sea un tabú. Invitamos a todos los productores, etcétera, a que hablemos, charlémoslo. Y sí, eso sí. ¿Cómo ves en esta recta final de embarazo y a posteriori tu rutina, tu día a día, tu hora a hora en esta locura frilo? Yo tengo ¿viste cuando te dicen, cuando ves el meme de expectativa versus realidad? Puede llegar a pasar. Mi expectativa es poder retomar rápido, ¿viste? Como a la semana estar haciendo cositas. Yo sé que el ritmo no va a ser el mismo, Tal cual. porque es poner el cuerpo al 100, pero... Y tu prioridad es otra. La prioridad la prioridad total, sí, es otra, es hacer el recién nacido. Pero bueno, también me gusta mucho laburar y también, obvio, como independientes, no solo es que nos gusta, sino que debemos laburar. Así que mi intención es retomar rápido. Obviamente que sí, que va a ser con otro ritmo, pero en mí está la idea de retomar rápido. Obviamente como estableciendo prioridades, esa sería la palabra, ¿no? O sea, como que uno de repente capaz no estoy tan activa con la búsqueda en sí misma o con yo estar por ahí mandando un mail, un mensaje, o obviamente uno no agarra todo lo que le cae tampoco, ¿no? A mí me pasa que no importa si son vacas gordas o vacas flacas, siempre trato de ser selectiva y cuando tengo que decir que no, y es clarísimo, y leo un mensaje y digo, esto es un claro no, lo digo, no dudo mucho, es como, no, esto no me cierra por este motivo y por este, no, esto, no sé. Está bueno saber decir que no, aprender a decir que no, así que igualmente me fui como para ese ejemplo, pero mi idea es que vengan cosas como para decir, sí, dale. Claro. Sí. Y, a ver, va a haber un padre súper presente, una abuela, existen los maternales, también no sé en qué momento va a suceder eso, pero digo, a ver, la intención es seguir a pleno, así que, y que aparezcan cosas para todos donde podamos decir, sí, dale, y para adelante. Te confieso algo.
Detrás de esta voz que escuchás en campañas, demos y audiciones, hoy se esconde una pancita de 7 meses y medio que me recuerda constantemente lo hermoso que es gestar y crecer un proyecto. A veces pensamos que es para profesionales, debemos ocultar nuestra vida personal, pero hoy elijo mostrarte la mía. Trabajo desde mi home studio porque aquí puedo cuidar de este milagro mientras sigo cuidando de tu marca con la misma rigurosidad y profesionalismo de siempre. Al mismo tiempo, somos felices cuando nos invitan a un estudio. Compartir una charla y un tecito o un mate no tiene precio. Cuando busques una voz humana, cercana y llena de luz, contá con nosotros dos. A partir de septiembre podremos ofrecerte un bonus track de sound effects. Mientras respiramos a conciencia, dosificamos el aire, entrenamos la autodirección y nos inspiramos en Rocky 2 vs. Apolo para un parto de película. Cariño, Jay. Es maravilloso. Esta mirada con el futuro, con tu hijo en brazos que estás manifestando, y desde acá te deseo lo mejor, porque sé que es... Digo, no, mentira, te voy a hacer... No, la verdad no lo sé. Me puedo llegar a imaginar lo que va a ser. Y me enorgullece mucho, y te veo, y hemos hablado antes, que nada, es un enorme cambio y es otra faceta, otro rol, y quiero desearte en ese sentido lo mejor, y sobre todo que, porque más allá de la rutina, cuáles son quizás desde el lugar del frilo esas... no frustraciones, pero esas incertidumbres que por ahí tenés ahí, que decís, ¿cómo voy a manejar esto? Y lo mencionabas recién como algo a favor, pareja presente, padre presente, abuelos y demás. Pero la incertidumbre del frilo ya de por sí es gigante. ¿Cómo es con un hijo? No, la incertidumbre es total y va a seguir siendo. Y mientras uno elija este sistema, va a seguir siendo. Nada es garantía de nada, porque los asalariados tienen otros problemas. Pero sí, yo creo que la incertidumbre, para poder trabajar con este sistema, tenés que amigarte con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre tiene que ser tu compañera. Es como una parte de tu sombra que camina con vos todos los días. Buen día, tomamos café con leche, sí, dale. Camina con vos, y es simplemente aceptarla y levantarse cada mañana con fe de que va a estar todo bien y punto. No sabemos cómo, pero va a estar todo bien, lo vamos a solucionar. Vamos a poder seguir haciéndolo hasta el día, nada es eterno, hasta el día que no podamos hacerlo más, pero digo que porque puede pasar, porque la vida es así, pasan cosas, pero digo, está bueno como setearse una mente positiva y decir, bueno, si esto viene funcionando hace 10 años, vamos a hacer que siga funcionando y ponerle onda. Iremos como... Uno en el camino a lo largo del tiempo y de los años va aprendiendo cosas. Confío en que todos vamos a seguir aprendiendo cosas, formatos. También dentro del mundo audiovisual vemos que hay un montonazo de cambios. Hay una revolución total en este momento, que la IA, que se reemplazan un montón de roles, y uno también nos pasa que estamos todos un poco cagados porque decís, ¿qué va a pasar con lo nuestro? Y en definitiva, todo se transforma, como dice la canción, ¿no? Y va mutando y nos vamos como un poco adaptando también. Hay que tener capacidad de adaptación. También en el fondo siento que a veces son como modas, que no todos los clientes van a querer ver lo mismo, hecho de la misma manera. Soy muy amiga del trabajo artesanal, me gusta, disfruto, bueno, así como el buen cine, claro, escuchar una voz humana, ver una imagen de un actor real, algo que se haya filmado, que un tipo haya hecho foco con la cámara para ver cómo tomarte mejor la imagen, no tiene precio. Hay cosas para mí que no van a desaparecer. Obviamente la otra tiene una finalidad de abaratar costos en tiempos de crisis, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar más adelante? Y nadie tiene esa respuesta, ¿no? Pero me parece que van a convivir los dos sistemas. Hay clientes para todo, hay clientes para todos los gustos, ¿no? Hay proyectos
para todos los gustos, hay novelas para todos los gustos, hay películas para todos los gustos, así que me imagino que los formatos van a convivir y siempre va a haber espacio un poco para lo artesanal también. Una de las últimas preguntas que tengo para hacerte en relación en parte a esto, y no es por buscarle el lado negativo a nada, como diría Peto Homenaje, un negativo profesional, un pesimista profesional, pero no es por ahí, pero sí, sobre todo en la vida, pero en nuestra profesión, ¿cómo lidias con cuando no se dan las cosas? Cuando no se dan las cosas, una lloradita y a seguir. Porque nuestro trabajo... Es una frase hecha, ¿no? Pero sí, pero nuestro trabajo implica de 100 castings quedar en 2. Sí, y totalmente. Siempre rescato esta frase que algún día me dijeron, que es nuestro trabajo es... Nosotros vivimos de hacer castings, no vivimos de la locución. Totalmente. O del doblaje o de lo que sea. Uh-huh. ¿Cómo lidias con esa parte? Se me puso el cuero bastante duro con los años. Al principio es, ay no, ¿y será que estoy eligiendo bien? La frustración se siente muy potente al principio, pero cuando tomas conciencia de que ya estás embarcado en esto y lo querés hacer contra viento y marea, se te va poniendo eso, el cuero más duro y decís, bueno, a prueba de balas, claro. Una lloradita y así. Sí, a veces te afectan ciertas cosas. ¿Por qué no te enseñan a lidiar con la frustración? No, nadie te enseña. En la vida, mucho menos. Ni años de terapia Tal te cual. enseñan, no, es como que hay que ir trabajándolo. Me gustan las meditaciones, soy amiga del yoga, de las caminatas para cortar, decir, bueno, ya estuve laburando un rato, necesito despejar la mente, salgo. Y como nosotros no tenemos un horario fijo y somos re flexibles y capaz que... Y si después alguien aparece a las 10 de la noche, yo le voy a contestar y voy a estar... entonces corto, salgo a caminar, me tomo un café, elongo un rato, o me pongo algo de música que me guste. Y pasa eso, que un poco, sí, la incertidumbre siempre va a estar y uno a veces, sí, a veces nos afectan cosas en todos los aspectos, no solo en lo laboral, sino en todas las áreas. Y poder decir, bueno, no pasa nada, es una más, mañana va a ser un mejor día. Y por lo general suele ser mañana un mejor día. Sí. ¿No? Sí. Ponerle onda y tener la disposición, en definitiva, trabajar independiente es sentir que tenemos la disposición para levantarnos una y otra vez y salir en el día a día, ponerle onda y a decir, si esto X no se dio, va a venir otro XX o un triple X que me va a levantar el día. Y sí. Y por lo general, por suerte, es como que no sé si hay una cuestión de energías que uno mueve o de tanto tocar puertas y ventanas. Hola, viste, presentarte, hablar con la gente. Tal cual. Hablar. Nadie te dice, te tenés que presentar todos los días. Nosotros nos presentamos ante alguien casi todos los días. Te diría, bueno, el fin de semana no, estoy descanso, hago otras cosas. Pero en la semana uno está conectado con el hecho de presentarse ante el mundo. Hola, soy fulano de tal, mira, hago esto, vi que vos haces lo otro. Quizás podemos coincidir para algo en algún momento. La anteúltima que te hago, pero me interesa de todas las facetas que has atravesado de ambos lados. ¿En qué otra arista te gustaría que ya hayas hecho o no volver a la radio, o qué otra faceta dentro del medio o no te gustaría incursionar en esta nueva actualidad también como madre? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque yo misma me la vengo haciendo en estos meses. No hablamos nosotros como los magos, no hablamos antes de cámara para esta pregunta. Realmente, yo quería tener una mini charla antes con vos, pero no se la dio. Tendremos después. Y la tendremos después, sí. No, esto no fue planeado. Así que ahí me agarrás como totalmente desprevenida. Desprevenida, sí. Qué buena pregunta. ¿En qué otra cosa? Bueno,
quizás, no estoy tan segura, pero de alguna manera se pueda conectar la maternidad con la comunicación y con lo que hacemos nosotros. Puede ser. Todavía no lo tengo muy claro, pero pienso que como hay muchos puntos de conexión y espacios como este, por ejemplo, que está buenísimo. Gracias. Para poder hablar de cosas que son recontra interesantes y útiles, y por ahí mucha gente que va a escuchar esto que le interesa la locución, el doblaje, El y arte los, en general. los etcéteras del mundo artístico, le sirva para tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Para decir, che, no, voy a hacer esta carrera, o no, ahora que lo pienso mejor y que escuché esto, mejor, o lo hago como hobby y hago otra cosa, o hago la carrera y me la juego, y encuentre, termine de definir dentro de los pros y los contras que hay, ¿no? Apostamos a eso, a poder. A mí me hubiese encantado a los 18 o 17 tener este material de referencia con tantos colegas tan interesantes para decir, uy, sí, a ver, me gusta el sistema, no me gusta el sistema, me veo como freelance, no me veo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? Me hubiera encantado tener esa referencia. Yo creo que son cosas que también vas descubriendo a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas creciendo, y es como la famosa frase hecha de que uno no tiene sentido sino hacerse viejo. Entre comillas, en este caso, somos dos pendejos. Pero digo, es las experiencias que uno va adquiriendo y las canas, o en mi caso ya peladas, que uno va desarrollando conforme la experiencia. Y si las canas no son en vano, las arruguitas no son en vano, no. Igual no todo viejo es sabio, polémico lo que estoy diciendo, pero obvio que la experiencia... sí, ayuda un montonazo. Mirá si estuviésemos en nuestros 18 con la experiencia de hoy. Por eso digo, querida. no tendría sentido ser más grande, ser más viejo en este caso. Sí, porque sí, justamente hubo agua que corrió debajo del puente y ¡pum! Sí. Se habrá corrido. Jay, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarnos. Gracias. A ambos por venir. Los quiero mucho. No lo conozco a ti todavía, pero bueno, lo mejor. Nosotros vamos a seguir hablando igual después, pero... Claro que sí. Nada, desearte lo mejor. Hermoso este espacio. Gracias al estudio, a vos, a todos los que forman parte, porque me parece muy necesario. Muchas gracias. Y te deseo lo mejor para esta nueva Jay, que está por venir dentro de muy poquito. Así que lo mejor. Gracias totales. Ladies and gentlemen, por 4x4, por Richarlas, un placer. Pasó Jay Castaña. Gracias.